no es comunicar los proyectos desde una perspectiva institucional, sino es la comunicación para que el cambio que pretende generar los proyectos se desarrolle, ¿no? No importa si eres un empresario grande y consolidado o si eres un emprendedor que está dando los primeros pasos, este mundo en el que vivimos nos invita a pensar en grande. Muchas gracias a Coparmex por la invitación, gracias a Guadalajara por la bienvenida y gracias a México por la lección de solidaridad y generosidad y resiliencia que nos estáis dando a todos en los últimos días. En el día de hoy creo que vais a escuchar hablar mucho de la transformación digital, de cómo esta revolución tecnológica es protagonista de nuestras vidas y cómo va a cambiar nuestros modelos de negocio, la manera como interactuamos, incluso como ahora nos contaba Bismarck, la oportunidad que genera para ciudades como la vuestra. A mí me gustaría contaros cómo creemos, desde mi profesión, desde mi firma, que esto está cambiando profundamente nuestras sociedades y, por tanto, nuestra manera de ser y nuestra responsabilidad como empresarios también. Si lo pensáis, ya no hay muchas excusas para no pensar en grande. Antes, cuando queríamos emprender un negocio hotelero, pensábamos en lo difícil que iba a ser tener que construir edificio tras edificio, en ciudad tras ciudad. Y luego llegó Airbnb y se convirtió en la mayor empresa de alojamientos del mundo sin tener ni una sola habitación. Llegó Uber y nos demostró que se puede hacer lo mismo con respecto al transporte. Pero ese pensar en grande, ese no haber fronteras, también significa que la sociedad espera cada vez más de nosotros y que no podemos limitar nuestra manera de pensar, nuestra huella, lo que queremos dejar a nuestra particular y pequeña contribución. Hagamos un poco de memoria. Probablemente muchos de vosotros vivisteis el momento en el que dejábamos de hablar de filantropía para hablar de responsabilidad social. Y debatíamos, ¿os acordáis? Hubo un momento en el que pensábamos, ¿tenemos las empresas que hacer estas cosas? ¿O esto realmente es responsabilidad de los gobiernos y yo con mis impuestos y el empleo que genero tengo más que suficiente? Poco a poco se fue instalando en nuestras cabezas, también en las escuelas de negocio, el que no, que la responsabilidad de las empresas era comportarnos como verdaderos ciudadanos y que teníamos mucho que decir y mucho que aportar y también mucha responsabilidad. De ahí evolucionamos al concepto de sostenibilidad y dijimos algo que parecía de mucho sentido común, que es: no voy a poder hacer muchos más negocios si el mundo se acaba. Por tanto, me tengo que preocupar de que este mundo sea sostenible, de que los recursos sigan estando a disposición y sean usados correctamente. Y ahora nos encontramos con el mundo del capitalismo consciente, donde vamos un paso más allá y donde ni siquiera es voy a hacer el bien gracias al dinero que hago, sino voy a hacer dinero gracias a hacer el bien. Es una tercera derivada a la que sumamos situaciones como esta. Hace unas semanas, no sé si os acordáis, seguro que sí, Trump hace sus declaraciones acerca de los incidentes racistas en Charlottesville y el grupo de empresarios que se había sumado a su consejo asesor empresarial, pues uno por uno van saliendo y van diciendo que no pueden continuar asesorando o siendo identificados con un presidente que no ha rechazado categóricamente los incidentes racistas. Probablemente hace unos años esto no hubiera tenido que suceder. Hace unos años los empresarios hubieran quedado calladitos, esperando que nadie les mirara mucho, y a lo mejor en un petit comité o en privado le hubieran dicho al presidente: no te pases. ¿Por qué sale el CEO de Merck? ¿Por qué se arriesga a ser el objeto, como lo fue, de la burla de los twitters del presidente Trump? Evidentemente porque es afroamericano y le estaban tocando un tema con el que era absolutamente sensible para él. Pero salen otros colegas también que no eran de raza negra. Y salen porque son conscientes de que si no lo hacen van a perder toda su credibilidad.
Porque eso que hacíamos antes de poner en las salas de juntas unos pósters con una lista de valores maravillosos donde decíamos que promovemos el respeto, la igualdad, si no actuamos de manera consecuente ya no podemos pasar desapercibidos. Y si queremos poder exigirle a nuestra gente, a nuestros clientes, que se comporten de una determinada manera, si queremos ser los receptores de su confianza, tenemos que demostrarles que nosotros, como dicen los gringos, walk the talk. Así que empezamos a perder la vergüenza y las empresas empiezan a tener que tomar partido en temas absolutamente sensibles. La ciudadanía ya espera de nosotros el que seamos motores de cambio, el que nos posicionemos, el que tomemos partido. Y nosotros, como empresarios, hemos sido educados para lo contrario. Nos han enseñado a no meternos en líos, nos han enseñado aquello de cuanto más bajo tengas el perfil, mejor. Pero mientras tanto las cosas pasaban y las sociedades han evolucionado y la crisis de liderazgo es tan profunda que la sociedad busca nuevos referentes. Mi pregunta para vosotros hoy es, y sobre todo en los emprendedores más jóvenes, si estáis dispuestos a ser ese referente, si estáis dispuestos a ser un ejemplo al que todos los que se relacionan con vuestra compañía, pero también otros colaboradores de otras empresas o otros ciudadanos puedan mirar diciendo, incluso si no estoy al 100% de acuerdo contigo, estás siendo consecuente. Solo así podréis construir confianza y credibilidad, aunque os van a pasar cosas raras, hace unos años, no sé si os acordáis, en un safari, me parece que en Kenia, hubo un dentista que mató a un león que estaba protegido en un parque natural. Y al pobre dentista, bueno, no sé si al pobre, pero le cayeron, por supuesto, todas las críticas y tuvo toda una campaña de bullying en redes sociales. Lo más interesante, sin embargo, fue que Delta, incluso con otras aerolíneas, tuvieron que salir para decir que a partir de ese momento ya no iban a transportar trofeos de caza. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Están haciendo una actividad legal? ¿No están transportando drogas? ¿No es responsabilidad de ellos probablemente chequear si es un trofeo de caza obtenido legal o ilegalmente? Bueno, porque ese concepto de la responsabilidad también ha cambiado. Y ya no somos solo responsables de lo que está dentro de nuestro área de actividad, sino de no fomentar, promover o permitir comportamientos contrarios a los que la sociedad nos demanda. Otra pregunta para vosotros hoy, ¿cuáles son vuestros leones? ¿Qué es lo que la sociedad está esperando de vosotros acerca de que podéis, tomando partido, desarrollando una política, diciendo hasta aquí no más, promover un cambio? Y sé que el capítulo del Guadalajara, de Jalisco, de Coparmex, está, por ejemplo, muy involucrado en los temas de lucha anticorrupción, pero con la acción institucional no basta. ¿A qué negocios estáis dispuestos a renunciar? ¿De qué ejecutivos valiosos estáis dispuestos a prescindir si encontráis que no han cumplido con ese compromiso? Llevo 10 años viviendo en Perú, 15 en Latinoamérica, así que permitidme que mezcle alguna expresión peruana, y los peruanos dirían, cuando las papas queman, es ese momento en el que tenéis que demostrar de qué estás hechos. Si lo demostráis, ganaréis un capital de confianza enorme. Pero surgirán problemas. Todos los negocios tienen problemas. Esta es la plataforma de BP aquí al ladito en el Golfo de México. Esta es la Deep Horizon cuando se incendia y se hunde. Es un problema que muchos me vienen a decir, qué mal comunicó BP, qué desastre de comunicación. Este no es un problema de comunicación. Este es un problema de negocio. Es un problema de negocio que se llama 64 billones con B de dólares, que es lo que le costó a BP el problema de la plataforma Deep Horizon. Y si lo pensáis, y no sé si en la audiencia tenemos a gente de la industria petrolera, la verdad es que los fundamentals de la valoración de BP no habían cambiado tanto.
Uno piensa, ¿cómo se calcula el valor de una empresa de petróleo en bolsa? ¿Cuántas reservas tienes? ¿Cuántos pozos en exploración? Si están o no operativos tus sistemas de transporte de petróleo. Si quieres mirar la parte del downstream, ¿cómo está tu red de estaciones de servicio? Nada de eso cambió. La diferencia del petróleo que podía comercializar BP al día siguiente porque esta plataforma no estaba en funcionamiento era muy pequeña. ¿Qué es lo que perdió BP? Para que su acción cayera en picado y nunca más se recuperara a los niveles que había tenido pre-accidente. Perdió la confianza. Y ahí tenéis un problema de negocio porque sois los principales responsables de las organizaciones, los que ante una situación tan complicada como esta, y ojalá no os veáis en ninguna similar, tenéis que tomar una decisión. ¿Por qué me rijo? ¿A quién escucho? ¿Escucho solo al abogado que, como en el caso de BP, me dice la plataforma no es tuya? Es una plataforma subcontratada, no asumas responsabilidad. ¿O realmente soy consecuente con aquello que decía en mis campañas de publicidad de que yo era la petrolera responsable con el medio ambiente y asumo el problema? No son preguntas fáciles, pero son las que verdaderamente van a poner a prueba dónde estáis parados. Y son momentos en los que tenéis que decidir de qué lado estáis. Yo os diría que para proteger vuestra reputación solo hay un lado del que podéis estar y es del lado de los ciudadanos. Y esos ciudadanos ahora están más empoderados que nunca. Y ahora ya no piensan que la empresa es inviolable, inalterable. Antes, no sé, yo crecí así, diciendo que tenía un problema con una empresa que me prestaba un servicio y bueno, con un poco de suerte presentabas una queja, pero no esperabas que mucho más pasara. Hemos crecido en la resignación. ¿Quién se resigna ahora? Si algo no funciona, me quejo. Si algo no funciona, tengo las plataformas para hacer el ruido suficiente para que la empresa tenga que cambiar cómo funciona. ¿De qué lado estáis vosotros? Es más, algo tan sencillo como ¿estáis escuchando? ¿Estáis entendiendo lo que os reclaman esos nuevos ciudadanos? ¿O estáis pensando que eso de las redes sociales conmigo no va porque soy una empresa que hace B2B o porque tengo a un chico que es nativo digital encargándose de las redes sociales? El cambio es mucho más profundo. El cambio impacta a todas las personas con las que os relacionáis como compañía. Cambia lo que esperan de vosotros, cambia cómo tenéis que reaccionar, pero también cambia la oportunidad que tenéis para demostrar que queréis hacer las cosas medianamente bien. Pedir perdón no basta. En el caso de United tarda en reaccionar, pide perdón y luego se da cuenta de que no era suficiente y por tanto tiene que hacer todo un pliego, todo un acto de arrepentimiento donde dice "Actions speak louder than words". De nuevo, y esto parece que va en contra de mi negocio, yo me dedico a la consultoría de comunicación. Lo importante es lo que hacéis. Lo importante es el compromiso que tenéis con una manera distinta de hacer las cosas. A partir de ahí, la comunicación puede hacer que lo contéis mejor o peor. Pero las decisiones que verdaderamente impactan en vuestra reputación están en la presidencia del consejo de vuestras empresas. No están en el departamento de comunicación. Porque además, cada vez la ciudadanía, una de las cosas que demanda es que vosotros tengáis cara, ojos, piernas y brazos. El anonimato en el que antes vivíamos los directivos de las organizaciones deja de ser posible. Cada vez más se espera que los directivos tengan una presencia, tengan una posición. Y es una fantástica oportunidad también. Hoy vamos a escuchar hablar mucho de Google y este es un ejemplo fantástico de cómo se puede demostrar cercanía. También es verdad que hay ejemplos fantásticos de cómo se puede meter la pata de la manera más absoluta. Pero ojo con las risas, que muchas veces utilizamos las nuevas herramientas bajo los viejos paradigmas y nos olvidamos que el mundo en el que estamos viviendo es el mundo de la comunicación de redes. Por tanto, no es suficiente o no basta con pensar
a mí en Twitter me sigue poca gente? ¿Qué pasa si el que te sigue a ti es seguido por alguien que es verdaderamente influyente? Eso es lo que le pasó a esta chica. Ella puso un Twitter desafortunado, muy desafortunado. Y cuando se subió en el avión no se dio cuenta de que un amigo suyo al retuitearlo lo había puesto al alcance de algún usuario muy influyente que al retuitearlo lo acabó convirtiendo en trending topic mundial. Yo, por si acaso os pasa alguna cosa de estas, a los que todavía pensamos en las portadas de los periódicos, siempre os digo lo mismo. Nunca hagáis, nunca digáis nada que no queráis ver publicado mañana en la portada del periódico. Porque antes era más o menos fácil evitar que eso saliera y hoy están totalmente fuera de vuestro control. De nuevo, riesgos u oportunidades, no lo sé, pero cada vez más compañías, y con esto me gustaría entrar en una parte de donde creo que están las compañías hoy, mucho más positiva. No quiero dejaros con la nube negra de todo es mucho más complicado y cada vez se espera más de mí. Como os decía antes, cada vez hay más compañías en la línea de yo hago las cosas bien y contribuyo a mejorar esta sociedad. La clave es, ¿cuál es vuestro propósito? El propósito de Kellogg's no es ser el fabricante número 1 de cereales. El propósito de Kellogg's es nutrir a las familias para que puedan brillar. El propósito de Lego no es ser el principal fabricante de juguetes del mundo. El propósito de Lego es desarrollar el potencial de todos los niños. ¿Cuál es vuestro propósito? ¿A qué os dedicáis? ¿Os dedicáis a vender pelotas de tenis? ¿Os dedicáis a fabricar tornillos? ¿Os dedicáis a hacer posible que grandes cosas sucedan? Por eso mi charla se titula Pensar en grande, porque incluso el negocio más pequeño y más local tiene la oportunidad de trascender. Y el legado que podemos dejar como empresarios es maravilloso y va mucho más allá del negocio al que nos dediquemos. Amazon nos ha dado una lección maravillosa a todos de cómo poner al cliente en el centro de la ecuación. Pero también vemos compañías tradicionales como Unilever que están aprendiendo que su producto es capaz de movilizar conciencias y pueden hacer cosas que van más allá del objetivo puramente de negocio. Y esto trasciende la estrategia clásica, como os decía antes, de responsabilidad social, o lo que estamos acostumbrados a pensar que es una acción puntual para lavarnos un poquito la cara y quedar bien el día de Navidad. Esto realmente cambia el modelo de negocio, porque os ayuda a que esa toma de decisiones que os decía antes, que es la clave para proteger vuestra reputación, esté basada en si realmente lo que estoy haciendo está alineado o no con lo que me he planteado como propósito, con el legado que quiero dejar. Jalisco sé que es una tierra, todo México es una tierra de grandes empresas familiares. ¿A qué queréis que se asocie vuestro apellido? ¿Cómo queréis que os recuerden? ¿Queréis que os recuerden como el fabricante número 1 de juguetes del mundo? ¿O queréis que os recuerden como alguien que permitió a millones de niños desarrollar todo su potencial? Yo tengo claro que me gustaría que estuviera escrito en mi lápida. Lo segundo, no lo primero. Os animo a que penséis en qué historias podéis contar, en cómo lo que hacéis hoy puede facilitar la vida de mucha gente y puede dar lugar a historias maravillosas. Los humanos, y más en este mundo en el que vivimos de infoxicación, donde tenemos todos los días miles de mensajes, miles de inputs de todos lados, al final aprendemos con historias, con cuentos como los que nos contaban cuando éramos pequeños. ¿Cuál es vuestra historia? Ojalá sea una que, como decía Steve Jobs, os permita cuando os metéis en la cama pensar que habéis hecho algo maravilloso. Pensar en grande. Muchísimas gracias.